Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 8 de octubre, hablando de sucesión testada. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de las características del testamento y mencionamos que el testamento tiene como características las siguientes, que es un acto unilateral, que es un acto declarativo dispositivo, que es un acto personalísimo, que es un acto solemne, revocable. Uy, perdón. Sí. A título gratuito, restringido y condicionado por la muerte. Sí, pensé que no eran las características que estábamos viendo, pero sí. Entonces, en la clase anterior vimos estas características. Vamos hoy a pasar a hablar de otro tema. Y vamos a continuar con las inhabilidades para testar. Es decir, ¿quién no puede otorgar válidamente testamento en Colombia? ¿Quién no puede otorgar válidamente testamento en Colombia? Y como lo pueden ver, en Colombia no podrán otorgar testamento las personas que sean menores de 12 años, los niños en el, más o menos, pues como los menciona el Código de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Aunque el Código de Infancia y Adolescencia menciona que niños son menores de 14, o sea, aquí hay unos 2 añitos ahí de diferencia, pero pues tampoco hay problema por eso. Si son menores de 12 años, no pueden otorgar válidamente testamento porque se consideran como incapaces absolutos. ¿Listo? Tampoco podría otorgar testamento las personas que estén interdictos por demencia, pero la ley 1996 de 2019 elimina las interdicciones y el régimen de incapacidades y discapacidades que tenía el Código Civil y que luego fue modificado por la ley, si no estoy mal, 1934, creo que era, donde se hablaba de interdicciones, pero ya no se hablaba de interdicción por demencia y dilapidación, sino que se hablaba de interdicción por discapacidad mental absoluta o inhabilidad negocial, creo que eran los dos términos que trataba. Pero en el 2019 se propone esta ley 1996 que a mí siempre me ha dejado con muchísimas dudas y que nunca he sido fan de esa ley, que siempre nos genera pues esos problemas. Entonces, hoy en día ya no existe esa restricción para la persona que tenga interdicción por demencia, porque esta ley nos propone que todas las personas se presumen capaces. Está en el artículo 6 de la ley 1996, que dice literalmente, todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de una persona. Entonces, esta norma nos propone que todas las personas son capaces, tengan apoyos o no, tengan discapacidades o no. Esto elimina entonces esa inhabilidad y todas las personas pueden otorgar entonces testamento en el entendido de esta norma. Esta norma que está concebida desde el punto de vista de la inclusión, desde el punto de vista de que las personas que tienen circunstancias como síndrome de Down u otras no sean discriminados por su condición, sino que sean considerados como miembros activos de la sociedad y que puedan ejercer sus derechos
y celebrar actos y negocios jurídicos como cualquier persona, solo que con la presencia o con la ayuda de un apoyo, así el apoyo no esté a favor, porque eso es lo que dice la norma. Entonces esta norma nos propone esa visión. El problema está con las personas que no tienen las mismas circunstancias, porque esta norma supone, no sé si eso será un hecho científico o no, que absolutamente todas las personas tienen, ¿cómo lo definiéramos sin ser peyorativos? Tienen uso de sus capacidades mentales, llamémoslo de esa forma. Pero dentro de mi ignorancia, porque yo no soy psiquiatra ni psicólogo, yo creo que existen personas que tienen padecimientos mentales que les impide autodeterminarse. ¿Sí? Creo yo, no sé, habría que preguntar a un psiquiatra si eso es cierto o no. Si hay enfermedades o circunstancias que afectan la mente a cierto punto de que la persona no puede autodeterminarse. Yo creo que sí, como un estado de coma, por ejemplo. ¿Sí? Si usted cae en estado de coma, entonces usted no está muerto, pero usted no puede ejercer ningún acto. ¿Sí? Seguramente dirán los defensores de la ley 1996 que la persona que está en esa circunstancia no puede otorgar el consentimiento, entonces que la ley no lo afecta, porque la ley afecta la capacidad y no el consentimiento. Es decir, que esa persona que no puede otorgar el consentimiento entonces queda por fuera. Ok. Entonces, nos deja pues la duda de esa ley 1996 porque uno entiende la razón de que antes fueran considerados inhábiles la persona que tiene interdicción por demencia, porque era la persona que tenía un padecimiento mental que le impide autodeterminarse. Demencia viene de sin mente, sin capacidad de autodeterminación. De ahí venía la palabra demencia. Lo que pasa es que esta se eliminó porque se consideraba peyorativa y demás, pero la palabra per se no estaba mala, ni significaba nada malo. El problema fue el significado que se le asignó después. Listo. Pero eso es lo que significa. Entonces, cuando yo hablo de este tema, nos genera entonces el problema de que esta ley 1996 nos deja por fuera este cuadro, entonces este cuadro está derogado y entonces nos tenemos que limitar simplemente a decir que las personas menores de 12 años o quien no esté en sano juicio no puede otorgar testamento válidamente. ¿Sí? Y cuando nos referimos a que no esté en sano juicio, nos referimos a que la persona esté bajo el influjo de sustancias alcohólicas, alucinógenas o estupefacientes que afecten el uso pues de sus sentidos, ¿cierto? Que si sus sentidos están alterados, pues entonces la persona no podría otorgar testamento. Y por último, quien no pueda darse a entender de palabra o por escrito. Porque si la persona no se puede comunicar y no puede dar a entender lo que desea realizar al notario y a los testigos, pues no puede haber la comunicación necesaria para que el testamento sea válido. El testamento, sea el que sea, requiere mínimo que haya una comunicación válida entre el testador y los testigos. Mínimo. ¿Sí? A eso le podemos sumar entre el testador, los testigos y el notario, pero mínimo, mínimo, en el peor de sus casos, entre el testador y los testigos. ¿Sí? Pero si esa comunicación no es viable, ni por escrito, ni verbalmente, entonces, ¿cómo podríamos establecer nosotros la existencia de un testamento si no tenemos forma alguna de demostrar efectivamente que se dio esa comunicación? ¿Ya? Entonces, esa regla implica que las personas
tienen al menos que darse a entender de alguno de los dos medios, bien sea por escrito o bien sea de manera verbal, mínimo, con sus testigos, con los testigos que van a decir si la persona sí o no realizó una actuación de esa naturaleza. Diana. Profe, ¿me vas a repetir cuál fue la ley que eliminó las interdicciones, por favor? 1996 de 2019, ley 1996 de 2019. Eso ya lo había eliminado una ley, pues lo había modificado, no eliminado, lo había modificado creo que era 1934, como el 2018 o algo así, que había cambiado lo que hablábamos de interdicción por demencia, interdicción por dilapidación, y se hablaba de interdicción por discapacidad mental absoluta o interdicción por, no solo la interdicción, sino el otro era inhabilidad negocial, ¿ya? Para lo que era más o menos considerado como dilapidador. O sea que la del 2019 eliminó también esas del 2018. Exacto, la 2019 arranca todo de raíz y ya dice, no existe eso en Colombia. No hay ninguna clase de interdicción ni de nada de esto. Todas O las sea que personas, esa inhabilidad no aplica. O sea, no aplica entonces esa inhabilidad. eso ya no existe. Cero. Lo dejo ahí porque es algo digno de explicar y porque tenía unas connotaciones importantes. Porque la interdicción por demencia, como estaba considerada, implicaba que la persona tenía un padecimiento médico dictaminado por un médico, que tenía un problema que le impedía autodeterminarse. ¿Sí? En mayor o menor medida, pero que tenía un problema. Y entonces a esa persona se le nombraba un curador que iba a actuar por él para que esta persona pudiera ejercer todos los actos, pero por intermedio de una persona que sí tuviera todo el uso de sus facultades y evitar pues cualquier problema. Esa era la idea original de las interdicciones. Se cambió con la otra ley porque parecía a los ojos de los ponentes de que las expresiones utilizadas en el Código Civil eran peyorativas y denigrantes. Y entonces se cambió y se dijo, no, no hablemos de dilapidador, sino de inhabilidad negocial. Pero bueno. Y no hablemos de demencia, sino de discapacidad mental, que me parece perversa la comparación, pero bueno, allá quien pues la propuso, ¿cierto? Entonces se cambió porque la terminología utilizada no era adecuada, no era propia para la época, era discriminatoria, en fin, listo, se cambió. Pero era básicamente, seguía siendo el mismo sistema. O sea, la modificación era muy leve. Pero con la 1996 sí se acabó pues con todo. O sea, ahí sí acabaron hasta con el nido de la perra, pues básicamente. Entonces todas esas personas que no pueden hacerlo, porque es que hay personas que, como tú decías, realmente no, o sea, una persona en coma como lo podría hacer. Entonces, que también lo haría por medio de un curador. No, ya no existen los curadores, ya existen, es una figura que se llama apoyo. Es que, es más, el apoyo ni Profe, siquiera ¿cómo se funciona llama? como el Perdón, que curador. se entrecortó. Apoyo, pero ya ni siquiera funciona como el curador, porque es que el curador actuaba a tu nombre. No, ya la persona es la que decide. Y el apoyo está para ayudarle a tomar la decisión, para explicarle, pero quien firma, quien toma la decisión, quien dice sí o quien dice no, es la persona. Mire lo que dice el artículo. ¿Sí? El artículo 6º, ley 1996. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones. Y tienen capacidad legal sin distinción alguna, independientemente de si usan apoyos o no. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de una persona. O sea, ni siquiera quien tenga una enfermedad que le impida totalmente la conexión con la realidad o la autodeterminación podrá disminuírsele la capacidad.
Profe, yo por donde miro eso, yo no le encuentro ningún sentido. Pues Lo que por pasa es que la ningún norma lado. fue pensada para las personas que teniendo problemas, como lo que le digo, una persona con síndrome de Down, sí pueden realizar actos. Entonces, pensando en que esas personas tienen derecho a realizar actuaciones y a no ser discriminados, ¿cierto? Entonces, uno pensándolo desde ese ámbito, uno dice, ok, está bien. Pero cuando usted amplía el espectro, lo que le digo, o es que no existen enfermedades que definitivamente, o circunstancias, porque no tienen que ser enfermedades, una circunstancia que definitivamente desconecte el cerebro con la realidad, no existe eso y nosotros, como no somos médicos, no lo sabemos, o sea, creemos que existe, ¿sí? El loco totalmente zafado de la realidad, pero de pronto eso psicológicamente no existe. O la ley está mal hecha. Profe, es que yo pienso que la mayoría de las personas discapacitadas erróneamente han sido tratadas como diferentes y se les ha excluido, digamos, de la educación y de un montón de cosas para que se puedan desarrollar con normalidad y por eso llegan a un punto en el que no se pueden determinar bien. Entonces deberían más bien apuntar a hacer una educación más inclusiva y a este tipo de cosas antes de tomar una decisión de esta índola, porque sí, hay gente discapacitada que tiene muchas capacidades y que se desenvuelve con normalidad, pero siendo honestos, la mayoría de las personas que son discapacitadas no pueden, o sea, no Discapacitados, tienen esa o sea, capacidad. pero discapacidad. Sí, o sea, discapacitados mentalmente, que tengan alguna enfermedad o algo así, generalmente como son tratados diferentes de manera errónea, en vez de ser incluidos, pues no tienen la capacidad para desenvolverse correctamente. Entonces, yo la verdad no le encuentro ningún sentido a eso, ni pie ni cabeza le veo por ningún lado. No, yo tampoco. Yo siempre he sido supremamente crítico de esto porque yo entiendo la razón de la existencia de la norma, de incluir a esas personas, de respetarles sus derechos, de que esas personas puedan. Yo entiendo eso. Lo que no entiendo es por qué se tapa los ojos frente a las otras circunstancias de personas que no tienen el beneficio de tener un grado más grande de autodeterminación, como por ejemplo una persona con síndrome de Down, que digamos la diferencia cognitiva, síndrome de Down leve, entre una persona que no lo tiene y una persona que sí lo tiene, pues es poco, ¿sí? No es mucho la diferencia en el grado de, ¿cómo lo llamamos? Cognitivo, pues, ¿cierto? Pero el problema es lo que yo he visto, que hay circunstancias que afectan a las personas en unos grados más importantes y que hay personas que quedan mal. Por ejemplo, una persona que esté en estado de coma. ¿Esa persona qué? Y usted así puede durar años. Gustavo Cerati duró como 5 años, del 2010, que le dio el accidente cerebrovascular, hasta Michael Schumacher. Tuvo un accidente en el 2013, si no estoy mal, y hasta el sol de hoy. Y según lo que dicen, el tipo está como en estado, sí, como no ha habido mucha claridad, pero como que el tipo no se puede comunicar. Entonces, en ese caso, ¿qué? Listo. Eso es lo que nos propone la ley con los problemas que eso genera, pero bueno. Dejémoslo así más bien, que esa sea una discusión para otra ocasión, porque si no nos quedamos aquí discutiendo sobre esa ley que tiene todos los problemas del mundo, pero bueno. Quien esté en sano juicio y quien no pueda darse a entender. Esas son las personas inhábiles para otorgar testamento, es decir, que no pueden testar en Colombia. En caso contrario, entonces, en el sentido contrario, ¿quién sí puede testar en Colombia? ¿Quién sí puede otorgar un testamento válidamente? Pueden otorgar testamento en Colombia los colombianos
o los extranjeros. En Colombia, cualquier persona puede otorgar testamento, colombiano o extranjero, no se limita a la nacionalidad. Lo que sí tiene como limitante es que deben estar domiciliados en Colombia o de tránsito. Es decir, que no puede otorgar un testamento a alguien que no esté en el territorio. Tiene que estar acá, porque tiene que estar o domiciliado o de tránsito. Y uno pensaría, pero ¿qué norma tan pendeja que es esa estupidez? Pues obviamente, pues no necesariamente, ¿sí? Porque aquí estamos en clase, pero usted no sabe yo desde dónde estoy dando esta clase, ¿sí? Yo la puedo estar dando desde cualquier lugar del mundo, con tal de que tenga internet. Usted supone que es un lugar en el que estamos alineados más o menos por un uso horario similar, debido a que hay luz natural por este lado. Sí, porque si estuviera, digamos, en un uso horario diferente donde sea de noche, pues ok. Pero de resto usted no tiene certeza de dónde estoy yo. ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, hoy en día se nos permite que usted pueda comunicarse desde cualquier lugar del mundo. Entonces, lo que dice la norma es que usted esté domiciliado o esté de tránsito, pero esté aquí. Estemos aquí. Testamento otorgado en Colombia. La cosa es que usted también puede otorgar testamento en el extranjero y que sea válido, pero eso ya es otro paseo diferente, ¿cierto? Porque usted también puede otorgar un testamento en Turquía y que ese testamento se aplique en Colombia. Sí, también se puede. Pero ese ya sería un testamento otorgado en el extranjero, que es diferente. ¿Listo? Mayores de 12 años. Usted tiene que ser mayor de 12 años. O sea que los menores de edad, siempre y cuando sean mayores de 12, pueden otorgar testamento. O sea que dentro de derecho de familia tenemos dos actos supremamente importantes que pueden ser ejercidos por personas menores de 18, pero mayores de 12 o 14, que son el testamento y el matrimonio respectivamente, que lo pueden ejercer personas menores de edad. Eso se debe a que históricamente las personas más jóvenes empezaban a realizar muchas actuaciones que hoy consideramos reservadas para, digamos, personas más adultas, ¿cierto? Todos tenemos en la familia que la abuelita se casó de 15 o de 16 y que no sé qué, y que empezó a trabajar a los 12 y que, ¿sí? También eso tiene que ver con un contexto histórico en que anteriormente la expectativa de vida era menos tiempo, era más reducida, entonces había que realizar actos desde más temprano, ¿cierto? Porque había una expectativa de vida reducida. Hoy en día resulta por lo menos curioso que todavía exista esto, porque incluso la religión católica cambió y hoy en día el matrimonio no puede ser celebrado por una persona católica menor de 18. ¿Sí? En cambio, el Código Civil no. Y en el Código Civil básicamente se aplicaban las normas del matrimonio en la religión católica, ¿cierto? Y esta cambió y dijo, y la religión católica que es bien conservadora, y dijo, no más con esta guachafita. Ya, matrimonio mayores de 18, si no, nada. En cambio, el Código Civil no. Entonces, eso al menos resulta particular y llama la atención esa circunstancia de que en el Código Civil no se haya hecho nada al respecto. Lo que le digo, tiene su origen histórico, tiene su razón de ser de que se permita estas actuaciones con personas menores de edad. Sí, porque antes eso era una circunstancia que ocurría y que podía pasar con frecuencia. Pero hoy en día es pues casi que inviable esa circunstancia. Yo no digo que no ocurra, porque seguramente debe haber casos, pero muy reducidos. Pero como decía yo esta mañana en la clase de las 6, a mí me encantaría que se hiciera un análisis estadístico de los últimos 30 años, cuántas personas han otorgado un testamento siendo menores de 18. Y yo creo que estoy convencido de que en todo Colombia, en los últimos 30 años tienen que haber sido menos de 100. Menos de 100 casos en los que se haya otorgado un testamento con personas menores de 18.
pero de pronto va y uno se sorprende y dice, vea, se han otorgado 2.343.000 testamentos y uno dice, no creo la verdad. Es que no creo que llegue a 100, pero no tengo tampoco los datos, ¿sí? Es como dicen por ahí en el meme ese, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿cierto? De que eso no pasa. Pero está ahí. Digamos que el Código Civil ha optado, sobre todo en las normas de familia, por, en vez de estar derogando las normas, es como un consenso en el de nos estorba la norma, nos estorba, no nos estorba, dejémosla ahí quietecita. Sí, no, pregúntele a la aluvión, a la abulsión, a la de las palomas y a la de las abejas. Es como nos estorba la norma, nos está estorbando, está comiendo espacio, no está estorbando. Ok, ya listo, hágale. Sí, básicamente como lo que uno mete al cuarto útil de la casa, ¿sí? Usted mete algo al cuarto útil, ¿sí o no? Y eso se queda ahí, secula seculorum, porque todo el mundo como no le estorba, nadie lo bota ni nada, ahí se queda. En cambio, si usted tiene la caja de un electrodoméstico y la pone en la mitad de la sala, eso empieza a estorbar y la empiezan a guardar y termina en la caneca, ¿sí o no? En cambio, usted la mete al cuarto útil y ahí pasaron los siglos de los siglos, amén. Entonces, más o menos a eso pasado con el Código Civil. Entonces, mayores de 12. Ahí está. El lúcido mental. La persona que está en sus 5 sentidos, que está en el pleno uso de sus facultades y que está bien. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Es decir, ¿cómo podemos nosotros decir que esta persona está o no está lúcida? El notario, cuando va a recibir un testamento, le hace una pequeña entrevista al testador. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué vino a hacer acá? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el presidente? ¿Cuál es la fecha? Sí, una pequeña entrevista para determinar que la persona esté ubicado temporeo-espacialmente y que está lúcido. Si la persona no lo está, entonces el testador puede negarse a prestar el servicio, porque eso no sería válido. ¿Listo? Profe, pero entonces esto va en contra de la ley 1996, porque según la ley 1996 nadie está loco, todos estamos cuerdos. No, pero no va en ese sentido. Es más que usted no esté bajo el influjo de sustancias alucinógenas, embriagantes, ¿sí? Mejor dicho, que usted llegue bebido, huelido o demás allá. Que llegue usted así bien arañado allá. Es que y usted está ahí todo arañado, que mejor dicho se pega por las paredes usted. Entonces ahí mismo el señor dice, don Spider-Man, venga ese momentico, ¿por qué no va y se toma un consomecito y viene mañana y me otorga el testamento ya cuando esté usted, sí, no se me suba por ese muro, no, cuidado con el cuadro, venga, ya, bájese, ya, calma, hágale, ¿sí? Es eso. Este incluso se utiliza muchísimo para lo que llaman en la calle tumbar los testamentos. Con, por ejemplo, las personas que estando en el hospital otorgan testamento dependiendo de las medicinas que les estén suministrando. Porque hay medicinas que afectan el discernimiento. Por ejemplo, la morfina, que es una sustancia alucinógena, ¿sí? La morfina es como, a ver, ¿cómo la llama el amigo Google? A ver, yo miro, morfina. A ver si eso dice. Es una sustancia opiácea, es una sustancia opiácea, ¿sí? Una potente droga opiácea, usada frecuentemente en la medicina como analgésico. La morfina fue nombrada así por el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Adam Sertuner, en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños. Entonces, esa sustancia que también se utiliza como droga, también puede generar lo mismo que, por ejemplo, yo miro si estoy en lo correcto,
que yo no vaya a decir aquí pendejadas. La heroína, por ejemplo, ¿sí? Que son los opioides. Son una clase de drogas que incluyen la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos como el fentanilo y ciertos analgésicos que están disponibles legalmente con prescripción médica como la oxicodona, el oxicotín, la hidrocodona, el Vicodin, la codeína, la morfina y otros más. Entonces, esos opioides pueden afectar la percepción por los sentidos, ¿cierto? Entonces, en muchos casos se ataca la validez del testamento diciendo que la persona que lo otorgó estando bajo los efectos de un medicamento X o Y no está lúcido ya que ese medicamento ataca, ¿sí? Para evitar esto, lo que le digo, el notario hace una entrevista y además el notario, por ejemplo, cuando hace un domicilio, es decir, que el testamento no se otorga en la notaría, sino que el notario se va a desplazar hasta la casa o el hospital de la persona, muchas veces solicita que se haga una certificación médica que la persona está ubicada temporeo-espacialmente, es decir, que está en uso de sus facultades. ¿Listo? Pero lo que les digo, esto siempre es el argumento por el cual se ataca, sobre todo cuando el testamento lo otorgan personas muy mayores, por ejemplo, una persona de 99 años que otorga el testamento, entonces siempre se dice, venga, pero es que esa persona ya tenía demencia senil, no sé qué, o que estaba bajo los influjos de algún medicamento que genere, que a usted se le nuble el consentimiento. ¿Listo? Eso, sin embargo, aún con la pequeña entrevista y aún con el certificado médico, siempre va a ser tema de discusión porque no falta quien diga que los efectos de esto o aquello que afectan la percepción, que está, en fin, listo. Pero eso ya es un paseo muy, muy distinto. Listo. Y por último, pues, que la persona se pueda expresar claramente, verbal o por escrito. Aquí no estamos diciendo el sordomudo, como lo decía el Código Civil. No, no es necesariamente eso. Sino que lo que yo les decía, si hay también extranjeros que pueden testar en Colombia, pues ese extranjero podrá testar en la medida en la cual hable el idioma de los testigos y del notario, porque llega la persona a otorgar el testamento en noruego, y el notario apenas habla español, carreta y paja, no habla nada más, y los testigos ni se digan, y ese man llega ya, bla, 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 bla. Grave, ¿cierto? No hay comunicación. Entonces, que la persona pueda comunicarse efectivamente con el notario y con los testigos. Si no es verbalmente, pues al menos por escrito, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es, ¿y si la persona llega con su computador y Google Translate? Y entonces Google le dice, deseo, señor notario, otorgar mi testamento. Y que quede como único heredero mi hermano Juan. Interesante, ¿no? ¿Habrá comunicación? ¿No habrá comunicación? Ya. Entonces, en Colombia usted puede otorgar testamento siempre y cuando cumpla con esos requisitos. Lo otro ya es más discusión y de discutir en el caso concreto para decir que sí o que no, porque uno podría válidamente argumentar los dos. ¿Listo? Entonces, estas son las personas que pueden otorgar testamento en Colombia. Ahora, en el extranjero, en otro país, ¿qué se necesita para que un testamento por allá sea válido acá?
que era lo que yo les decía. Estábamos hablando del testamento que se otorga acá, pero también se puede dar el caso de que la persona lo otorgue por fuera para que sea válido aquí. Entonces, ¿qué necesitamos para que ese testamento sea válido en Colombia? Artículo 1085 del Código Civil. Primero, el testador debe ser colombiano. O si es un extranjero, tiene que estar domiciliado en Colombia. O sea que no se puede dar testamento para extranjeros no domiciliados en Colombia. No se puede aplicar un testamento del extranjero de un extranjero no domiciliado en Colombia. ¿Listo? Si es de una persona de otro país, tiene que estar domiciliado en Colombia. ¿Listo? Segundo, el testamento tiene que ser otorgado por escritura pública. En Colombia, básicamente el requisito más clave de los testamentos es la escritura pública. Aún en los casos de los testamentos privilegiados, después eso termina en escritura pública. Lo vemos más adelante. Esto también genera muchos problemas, porque nosotros estamos sometidos en nuestra cultura a muchas ideas y a muchas circunstancias que nos hacen creer erróneamente cosas diferentes, sobre todo si usted no ha estudiado Derecho. Nosotros estamos expuestos a películas, series, novelas, etcétera, de otros países donde no es necesario que el testamento conste en escritura pública. ¿Sí? Ejemplo, Ratatouille. Yo le he puesto como ejemplo aquí, la película de Disney. En Ratatouille, el chef Gusteau deja un testamento en un cajón del escritorio. Un testamento en escrito privado. Eso no es válido. En Colombia. Tiene que ser por escritura pública. En otros países también hay notarías y también existen escrituras públicas. Entonces tiene que hacerse así, pero allá. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se necesita? Se necesita que sea, que el testamento respete las asignaciones forzosas que están establecidas por el Código Civil. Es decir, las porciones de la herencia que obligatoriamente se tienen que dejar a los legatarios. Los extranjeros, profe, también así en los países de ellos eso no sea obligatorio. Si lo van a otorgar Si lo va aquí, a aplicar en toca. Colombia, sí. Si usted va a aplicar el testamento de ese extranjero en Colombia, igualito. Porque usted se tiene que someter a las reglas de acá si lo va a aplicar acá. Y en las reglas de acá hay asignación forzosa. Entonces sí, también se tiene que hacer de esa manera. También a veces la gente me hace la pregunta contraria. Y si yo soy colombiano, para aplicar un testamento en Francia o en Estados Unidos, necesito respetar las asignaciones. Hombre, si vos los vas a aplicar allá, con los bienes de allá, no tenés que hacerlo. Tenés que respetar las normas de allá. Sí, o sea, la clave es dónde se va a aplicar. Profe, y uno puede, digamos que, listo, está en Francia, voy a otorgar testamento de mis bienes en Colombia, solo tengo bienes en Colombia. Entonces ahí sí tendría que, ¿o qué? Sí, ahí sí tendrías que respetar las normas de acá. Porque en Francia, entonces no necesitas escritura pública, pero aquí sí, entonces tienes que ir a buscar un notario. Okay. Así es como funciona el asunto. ¿Qué otra cosa se necesita? Se necesita autenticación ante cónsul colombiano en ese país. Usted necesita ir donde el cónsul y que el cónsul le ponga un sello, PIN. Debe estar traducido al español, si no está en español. Y la firma del cónsul tiene que estar abonada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que usted tiene que verificar con el Ministerio de Relaciones Exteriores que el cónsul sí sea cónsul y que no sea un hijo de madre que está ahí estafando a la gente, que, hombre, no habrá pasado que hay una persona sustituyendo a alguna autoridad pública en Colombia, ¿cierto? Eso no es un caso que no ocurre.
¿cierto? Nunca jamás hemos escuchado que se sustituya a un policía, a un juez, a un médico, ¿sí? ¿Por qué no habría de sustituirse a un cónsul también? Entonces, básicamente lo que dice el Código Civil es, hombre, como yo sé a quién estoy regulando, pues asegurémonos de que ese man sí sea un cónsul, ¿cierto? Una sala de audiencia. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Hombre, verifiquemos que el man sí sea cónsul y nos evitamos un disgusto, ¿cierto? Entonces, ya sabe, hay que verificar que la firma del cónsul esté abonada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así se llama el término, pues abonada. O sea, que allá digan, sí, sí, Pedro sí es cónsul, hágale que todo bien. Listo. Entonces, ahí el asunto. Entonces, esos son los requisitos para que el testamento sea válido en Colombia. Y obviamente, pues, tiene que ser mayor de edad, o sea, hay que cumplir con estos mismos, ¿cierto? Pero allá, ¿cierto? Porque usted, por muy colombiano que sea y por muy en Francia que esté, si otorgas testamento con 10 años, pues ya no se lo van a valer. O sea, tiene que, por descontado, tener esos eh, eh, requisitos igualitos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de fondo para un testamento, ya de manera general? Los requisitos de fondo para el testamento, que tiene que cumplirlos todos, el otorgado aquí o el otorgado por allá, son primero que haya capacidad para testar, es decir, que la persona tenga más de 12 años, que es cuando se obtiene la capacidad para testar. Segundo, que el consentimiento esté libre de vicios como error, fuerza o dolo y que el testador esté en sano juicio, evitando los problemas que ya mencionamos por, digamos, embriaguez, entre otros. Tercero, que haya objeto lícito, es decir, que no hayan disposiciones captatorias, que ya las habíamos mencionado, que son cuando en el testamento yo digo, te dejo tal cosa, si vos en tu testamento me dejas a mí. Esas son disposiciones captatorias, están prohibidas. Yo te dejo si vos me dejas, eso no se puede, ¿sí? Entonces, eso está prohibido. Y tampoco se puede otorgar testamento sobre drogas, armas, en fin. Eso constituiría objeto ilícito, entonces obviamente no se puede. Y lo mismo ocurre con la causa, que la causa sea lícita, es decir, la razón por la cual se lleva a cabo ese testamento, la motivación de ese testamento tiene que ser lícita y no puede ser falsa o que vulnere las normas. ¿Listo? Por ejemplo, te dejo en legado mi apartamento si matas a Juan. Ahí hay una causa ilícita. ¿Listo? Entonces, la causa también tiene que ser lícita. Y por último, que tengan la formalidad, es decir, que sean dados por escritura pública. Porque aunque nosotros tenemos dos clases de testamentos, los testamentos solemnes y los testamentos menos solemnes, nosotros en ningún caso podemos decir que el testamento es un acto meramente consensual, que no tiene ninguna formalidad. No. El testamento siempre es un acto formal, en mayor o menor medida, pero siempre es un acto formal y siempre en un momento o en otro vamos a terminar con una escritura pública. Aún en los casos del testamento in extremis, que está la persona ahí en peligro de muerte, que aún en ese caso, eso después queda vertido a una escritura pública. Entonces siempre vamos a encontrar pues esa formalidad. ¿Listo? Diferente de lo que les mencionaba, que en otros países no se necesita esa formalidad y que nosotros estamos tan contaminados por la cultura pop que, que nos muestra testamentos con otra naturaleza, ¿cierto? Denme un segundito, yo miro acá una cosa. Denme un segundo, por favor.
Ya, que espera con ustedes. Bueno, continuamos. Entonces, esos son los requisitos del testamento en general. Pero además, obviamente, como acto jurídico que es, el testamento también tiene que cumplir pues con los elementos de existencia de los actos jurídicos, artículo 1501 del Código Civil, donde tiene que tener capacidad, consentimiento, causa, objeto y formalidad sustancia en actos. Estos elementos, como los mencionamos, están regulados en el artículo 1501 y en caso de que no existan, de que no se presenten, pues entonces se hablará de la inexistencia del acto. La inexistencia implica que el acto nunca surgió a la vida jurídica y que el acto no tiene absolutamente ningún efecto porque nunca nació, nunca existió jurídicamente hablando. Además de los requisitos de validez, artículo 1502 del Código Civil, donde básicamente son los mismos pero calificados y se nos habla de capacidad de ejercicio o representación, consentimiento exento de vicios, causa lícita, objeto lícito y validez de la solemnidad o de la entrega. Estos requisitos, en caso de que no se presenten o de que haya problemas, pueden generar la nulidad absoluta o la nulidad relativa. Esto implica que el acto sí nació a la vida jurídica, pero que su validez se ve cortada por la no presencia o la presencia de uno de estos, ¿sí? De una causa ilícita, de un objeto ilícito, de un consentimiento con un vicio y demás. Y de hecho es, como les mencionaba, sobre todo lo relativo al consentimiento, la causa más común para atacar un testamento aduciendo que la persona no expresó un consentimiento libre, libre de vicios, ya que estaba bajo el influjo de alguna sustancia o por la edad o por, en fin, ¿cierto? Entonces, todos los actos tienen que cumplir con estos mismos requisitos, incluyendo el testamento. Eso lo vimos nosotros en... Profe. Dígame, teoría del negocio jurídico. Profe, qué pena, me repite porfa las sanciones. Una, la inexistencia, o se puede dar la nulidad, pero ¿en qué caso se da una y la otra? Nulidad absoluta o relativa. Dependiendo las nulidades, dependen de cuál es el problema que tiene. La nulidad absoluta se da cuando el acto es totalmente inválido y no puede degenerarse en otro. En cambio, la nulidad relativa se da cuando el problema es subsanable o el acto se puede degenerar en otro, ¿sí? De forma que, por ejemplo, la compraventa se puede volver un mutuo o una donación, dependiendo de los requisitos que hagan falta. En cambio, en una circunstancia, digamos, diferente, si no se puede sanear, si no hay forma de salvar eso, genera la nulidad absoluta del acto, si no se puede, si la nulidad no es saneable. ¿Listo? Entonces, depende de lo que se esté dando para poder decir que se aplica una u otra sanción. Como digo, pues es un tema de teoría general del negocio jurídico. Lo pueden buscar en cualquier libro de obligaciones y ahí está explicado pues la teoría de la inexistencia y de las nulidades, que son dos, nulidad absoluta y nulidad relativa. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que todo el testamento es nulo, todo entero y que no es válido, o puede decir que solamente una porción del testamento es nulo. Por ejemplo, lo referente a un legado que se dejó, que ese legado no se podía otorgar. Entonces se anula nada más eso, pero lo otro queda vivo. ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Dudas? Muy bien. Cerremos ese tema y pasemos a hablar de otro tema diferente. Quiero que hablemos de clases de testamentos. ¿Listo? Clases de testamentos. Los testamentos los vamos a dividir en dos grupos. Los vamos a dividir en testamentos solemnes u ordinarios y los testamentos menos solemnes o testamentos privilegiados o testamentos extraordinarios. ¿Sí? Entonces vamos a dividirlos en un primer grupo que es este y en un segundo grupo que es este. ¿Listo? Los testamentos solemnes ordinarios y los testamentos menos solemnes o extraordinarios.
Dentro del primer grupo, el del testamentos solemnes u ordinarios, tenemos dos. Tenemos el testamento abierto, que también se le llama testamento público o también se le llama testamento nuncupativo, o tenemos el testamento cerrado, que también se le llama testamento secreto o testamento místico. De esa forma, usted ya puede identificar si en una jurisprudencia o en una doctrina se habla de uno o del otro. Entonces, primero, repito, testamento abierto, público o nuncupativo, y segundo, testamento secreto, cerrado o místico. ¿Listo? Que son los que son más comunes. El más común de todos es el primero, el abierto o público, y los otros son menos comunes. Pasando al segundo grupo, al grupo verde, encontramos los testamentos menos solemnes, privilegiados o extraordinarios. Acá vamos a encontrar unos testamentos que también les llaman in extremis, testamentos para circunstancias muy particulares, que son el testamento verbal o en peligro de muerte, el testamento marítimo o en naufragio y el testamento militar o en caso de guerra. En esos eventos se habla de testamentos menos solemnes o privilegiados. ¿Listo? Nosotros vamos a ver cada uno de los 5 testamentos de sus requisitos y sus particularidades. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos y vamos a empezar por el primero, que es el testamento abierto. Entonces, requisitos especiales del testamento abierto. Artículos 1090 a 1096 del Código Civil. Primero, entonces, llevar el escrito privado o dictar las disposiciones testamentarias al notario. Usted al notario le presenta un documento que contiene sus disposiciones y él lo pasa a la escritura pública o se las dice de manera oral. Señor notario, mi voluntad es que mis bienes se repartan así, así, y le da a usted todas las instrucciones necesarias. Entonces usted le tiene que o decir de viva voz al notario las disposiciones o presentárselas por escrito para que él las pase a una escritura pública. ¿Listo? Además de dictárselas o pasárselas, eso tiene que estar vertido a escritura pública. ¿Listo? Entonces tiene que estar acá vertido a escritura pública. No es una autenticación, no es un reconocimiento de firma o contenido, sino que quede en escritura pública. Y como su nombre lo indica, pues queda disponible para cualquier persona. Cualquier persona podría solicitar una copia y enterarse de las disposiciones. Si eso no es lo que le interesa, pues la persona perfectamente podría decir, no, ¿sabes qué? Yo lo quiero otorgar de manera cerrada, testamento cerrado, que fue el que vimos aquí, el testamento cerrado o místico. En este caso, pues la persona lo entrega de forma de que no se enteren de cuáles son sus disposiciones, sino hasta que la persona haya fallecido. Aquí sí está totalmente abierto. Entonces, después de que el notario ha vertido lo que usted le dijo o lo que usted le pasó en la escritura pública, el notario lo lee para que el testador y los testigos escuchen todos y cada uno de los puntos. Y de esa manera que el testador diga de viva voz, hombre, sí, así es. Yo estoy de acuerdo, esa es mi voluntad.
y que lo exprese, que todos los testigos digan, sí, el man dijo eso, sí, correcto, correcto, ¿cierto? Entonces los testigos están ahí para certificar que el día tal a tal hora llegó el testador a la notaría y entregó un escrito o dijo de viva voz las disposiciones. Ellos están ahí presentes en el acto. Que el notario las pasó y que luego leyó la escritura pública y que habiéndola leída, el testador dijo, sí, negro, así es que me gusta, bien. Entonces ellos dicen, sí, yo estaba cuando dijo que sí. Ese es el papel de los testigos. Y una vez leída, enfrente de todos y aceptada, se debe firmar por el testador, los testigos y el notario. O sea que vamos a quedar con 5 firmas, ¿cierto? Porque vamos a quedar con la firma del notario, la firma del testador y la de los testigos. ¿Sí? 5 firmas. Una vez ya quedó firmado, ya la escritura pública está válidamente otorgada, entonces se debe registrar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Allá debe registrarse. Y de esta manera, si la persona muere, uno puede consultar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos si aparece algún testamento. Esto con la finalidad de que no ocurra que la persona muere y entonces nosotros, ¿y cómo sabemos si hay un testamento y en dónde lo otorgó? Entonces, para eso se centraliza y se deja en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la anotación de que efectivamente Pedro Pérez otorgó una escritura pública que contenía su testamento en la notaría tal, el día tal. ¿Listo? Y así lo podemos encontrar fácilmente. Profe, Y no recorrernos todas las notarías de Colombia. Dígame. ¿quién es un testigo hábil? Ya enseguida lo miramos. Ya vamos para allá, calma. Y la última, el último punto que se necesita como requisito es que si no hay notario se hace ante 5 testigos y requiere la publicación ante el juez de familia. Eso lo menciona la ley, pero eso no pasa básicamente nunca. ¿Listo? Pero está en la ley. ¿Listo? Se mencionan mucho los testigos y todos los testamentos van a requerir la presencia de testigos. Entonces, muy importante tu pregunta, ¿quién sí puede servir de testigo o quién no puede para uno ya saber? Y he aquí los testigos hábiles o más bien las inhabilidades, lo que no deja que usted pueda servir de testigo según el Código Civil, artículo 1068. Entonces, miremos pues las inhabilidades que nos propone el Código Civil, que nos deja pues como que ser testigo es una cosa muy brava. Entonces, primero, usted no puede tener ciertas calidades personales. Entonces, no pueden ser testigos los menores de 18 años, no pueden. No puede ser testigo quien no comprenda el idioma del testador, porque es que la idea es que usted escuche y certifique que eso fue lo que él dijo que sí estaba de acuerdo. Entonces, si usted no comprende el idioma, pues no puede certificarlo, no puede certificar esa comunicación. Interdictos por demencia, ya sabemos que esto está derogado, que la ley 1996 lo modificó, entonces ya no vamos a encontrar este punto. Sin embargo, estaba pues ahí en la norma, pero ya no funciona porque ya no hay interdictos por demencia. La razón era que quien no tenía capacidad de autodeterminación, pues cómo iba a servir de testigo. Pero la 1996 elimina esto, entonces nos dice, ¿será que yo puedo tener como testigo a una persona que si bien tiene una discapacidad mental, la ley le permite que actúe? Y ese son el tipo de cosas que a uno lo dejan profundamente preocupado. Porque una cosa es que yo diga que la persona tiene, como mencionaron en la exposición de motivos, el derecho a equivocarse, el derecho a ejercer sus actos y a cometer errores como todas las personas. Y otra cosa diferente es que yo de pronto me pueda aprovechar de esa circunstancia que tiene la persona, de esa condición, por ejemplo, para esto. Aprovechar a esa persona para que sirva de testigo
de un acto de esta naturaleza. Entonces, he ahí pues el asunto. Entonces ahí la cuestión sería, para analizarlo, la persona con síndrome de Down otorga un testamento y sus 3 testigos son compañeros síndrome de Down, del mismo, digamos, centro de trabajo donde trabajaban estas 3 personas. Puede ocurrir, ¿cierto? Por ejemplo, aquí al lado de mi casa hay un café que se llama el Café Crear Unidos, que incluso Tulio recomienda, lo pasó, y es muy bueno, y lo atienden a uno personas así, que tienen síndrome de Down, entre otras circunstancias. Y es más bueno que un berraco, por cierto. Entonces él, uno de los muchachos de ahí, llega y dice, yo quiero otorgar un testamento, y llama a otros 3 de sus compañeros para que sean testigos. La ley 1996 dice que es válido totalmente. El código antes decía que no. Entonces esas son las cuestiones que tenemos que analizar. Pero bueno, no nos quedemos más en ese punto que es tan sumamente polémico y que genera tantas posturas a favor y en contra. Continuemos más bien. Quien no esté en sano juicio al momento de ser llamado como testigos, volvemos a hablar de personas que se encuentren bajo el influjo de sustancias alucinógenas o estupefacientes, o que, acá en este punto, o que estén en estado de embriaguez, ¿cierto? Entonces, esta persona no podría servir como testigo en ese momento. Ya después de que esté en sano juicio, ya sí podría servir de testigo. ¿Cómo verificamos esto? Lo que les digo, el notario hace una pequeña entrevista tanto al notario como a los testigos para determinar si sí están en pleno uso de sus facultades o no. ¿Listo? Y luego la norma nos menciona quien haya sido condenado a una pena privativa de la libertad superior a 1 año, nos dice el Código Civil. Pero ese punto en específico fue declarado exequible parcialmente por la ley, por la sentencia C-230 de 2003. C-230 de 2003. En esa sentencia se analizó ese punto y se dijo que es exequible, es decir, que usted no puede servir como testigo mientras esté vigente la pena, ¿sí? Mientras usted esté pagando la pena, ¿ya? Sea en cárcel o sea domiciliaria o sea como sea, mientras usted esté privado de la libertad, no puede servir de testigo. Pero una vez ya recupere su libertad, usted puede servir de testigo, porque no se puede suponer la mala fe, ni las penas privativas de la libertad pueden suponer, como en la antigua Roma, una capitis diminutio, es decir, que la persona, al ser privado de la libertad, se le pone una condena adicional y es que ya no puede ejercer derechos civiles, ¿sí? Entonces, solamente mientras usted esté cumpliendo la pena, que sea superior a 1 año, no puede servir de testigo. ¿Listo? Y los extranjeros que no estén domiciliados en Colombia. Quiere decir que los extranjeros sí pueden, siempre y cuando estén domiciliados en Colombia. Sí pueden servir de testigos. Un extranjero sí puede servir de testigo, siempre y cuando comprenda el idioma y además esté domiciliado en Colombia. ¿Listo? Eso frente a las calidades personales del testigo, pero también tenemos que mirar que usted se vuelve inhábil si tiene ciertas relaciones con el testador. Por ejemplo, si usted es el sacerdote o confesor habitual o la persona ante quien se confesó por última vez y los parientes de ese sacerdote no pueden servir de testigos. El cónyuge o compañero permanente sobreviviente tampoco puede servir de testigo.
los herederos, legatarios o quien tenga provecho directo en el testamento no puede servir de testigo. Los dependientes o trabajadores del testador, los dependientes o trabajadores no pueden servir de testigos. Y los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, frente al testador, no pueden ser testigos hábiles. Pero no se acaba ahí. La norma también nos dice que no puede haber relación con el notario, que no puede ser el cónyuge o compañero permanente del notario, que no pueden ser los trabajadores o dependientes del notario. O sea, que usted no le puede pedir a los protocolistas de la notaría que le sirvan de testigos, porque quedan inhabilitados al trabajar en la notaría. Y tampoco pueden ser parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil frente al notario. Pero por si eso fuera poco, tampoco pueden ser testigos si los testigos entre sí tienen relaciones, como por ejemplo que sean parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil entre un testigo y otro, o si son cónyuges o compañeros permanentes, o si son trabajadores o dependientes un testigo de otro. No se puede. Esto hace que básicamente usted tenga que ir a la calle en la notaría y pararse como con un letrero que diga: sírvame de testigo y lo invito a gaseosa con pastel de pollo, porque tiene que ser el gente de la calle, ¿sí? Porque si no, no sirve. Porque míreme pues toda la cantidad de cosas que tiene que tener el testigo. Y hay unas que uno lo entiende perfectamente, hombre, que tengan provecho directo en el testamento, sí, incluso el del sacerdote, porque uno dice, esa persona al fin y al cabo tiene una influencia por ser su asesor, digamos, espiritual o religioso con la persona y puede influenciarlo a, ¿sí? Los trabajadores o dependientes del testador, porque esas personas pueden acomodar el testimonio. Listo, no hay ningún problema. Pero los trabajadores o dependientes del notario, pues a ellos que, o sea, ¿cuál es el problema ahí con que un protocolista sirva de testigo? O que dos parientes sean, dos testigos, sea, uno sea el jefe de la empresa y el otro sea uno de los trabajadores. Si igual el testigo tampoco puede recibir provecho. Ahí está. Sí, entonces, casi que ser testigo es una tarea titánica, pues, porque no nos queda, o sea, no entendemos muy bien cuál es el asunto, pues, con esto de que hay esas restricciones tan jodidas, pero así está concebido por la ley. Entonces, ese es el punto. Entonces, Diana, ya le quedó respondida la respuesta. Valga la redundancia. La pregunta, perdón. Ya le quedó respondida la pregunta. ¿Por qué para ser testigo, mejor dicho, es más fácil ser piloto del transbordador espacial que ser testigo de un testamento? ¿Sí? Necesita menos cosas. Pero bueno, ahí está. Entonces, para otorgar un testamento abierto, usted requiere todos los anteriores y haberlo otorgado entre 3 testigos que cumplan toda esa tracamanada de cosas y ante el notario y por escritura pública. Y un testamento abierto entonces se verá así. Escritura pública número 2476. Fecha 21 de octubre de 2015, clase de acto, testamento abierto, personas que intervienen, Rina Esther Nova Castro, identificación tal. En la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, República de Colombia, a los 21 días del mes de octubre de 2015, ante mí, Carlos José Puche Mogollón, notario primero del Círculo de Barranquilla, ante los testigos testamentarios, ojo que estos son los testigos, Laura Rosa Bonet Pérez, mayor de edad,
de nacionalidad colombiana con domicilio en esta ciudad en la calle tal, de estado civil casada, identificada con cédula de ciudadanía número tal de Barranquilla, Justina del Carmen Ahumada Olivares, mujer mayor de edad de nacionalidad colombiana con domicilio en esta ciudad en la calle tal, de estado civil soltera, identificada con la cédula de ciudadanía número tal, y María del Rosario Jimeno Quintero, mujer mayor de edad de nacionalidad colombiana con domicilio en esta ciudad en la carrera tal, identificada con cédula de ciudadanía número tal, quienes manifiestan que entre ellos no concurre ninguna de las causales de impedimento para testificar, que las acabamos de ver, conforme a los artículos 1068 del Código Civil y 4 de la Ley 80 del 22. Compareció la señora Rina Esther Nova Castro, mujer mayor de edad con domicilio y residencia en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número tal, de nacionalidad colombiana, de estado civil soltera, persona civilmente capaz, quien encontrándose en completo goce de sus facultades mentales, de lo cual doy fe, manifestó que por medio de este instrumento público consigna su testamento abierto de conformidad con la ley y las siguientes cláusulas así. Primero, mis nombres completos son Rina Esther Nova Castro, mujer mayor de edad con domicilio y residencia en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número tal, de nacionalidad colombiana. Tengo actualmente 69 años de edad, nací en la ciudad de Cartagena el día 6 de septiembre de 1946. Soy hija de los señores Catalina María Castro Morales y Rafael Eligio Nova Sáenz, ya fallecidos. Soy de estado civil soltera, sin unión marital de hecho, no he tenido ni tengo descendencia alguna. He vivido toda mi vida en el territorio nacional de la República de Colombia, donde tengo mis bienes. Segundo, encontrándome en completo goce de mis facultades legales y mentales, deseo otorgar por medio de este instrumento público testamento abierto con las solemnidades legales, advirtiendo que antes de ahora no he otorgado testamento abierto alguno, ni he realizado donaciones por causa de muerte. Tercero, no tengo ascendencia ni descendencia legítima o adoptiva, ni de ninguna especie, motivo por el cual deseo dejar todos mis bienes a mi hermana Ediderlinda Nova Castro, a quien va dirigida mi voluntad y a quien nombro como heredera universal de todos mis bienes muebles, inmuebles y derechos herenciales que me correspondan o puedan corresponder, así como el dinero en bancos que tengo o que en el futuro llegaré a tener y poseyere al momento de mi muerte. Cuarto, que en la actualidad cuento con un apartamento y deseo sea heredado por mi hermana Ediderlinda Nova Castro, una casa de habitación situada en esta ciudad en la carrera tal del barrio Boston de la actual nomenclatura urbana en la ciudad de Barranquilla y alinderada y determinada así. Entonces, apartamento que comprende y está que por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, por el oeste, el cual adquirí por compra que hice al señor mediante la escritura Listo. Quinto, en la actualidad no tengo deudas de ninguna especie ni acreedores que me reclamen algún pago, pero por si alguna circunstancia al momento de mi muerte apareciese alguna obligación a mi cargo, deberá ser asumida por mi heredera. Sexto, instituyo como heredera universal de todos mis bienes a mi hermana Ediderlinda Nova Castro, identificada con la cédula de ciudadanía número tal de Barranquilla, quien será la continuadora de mis derechos transmisibles por herencia. Séptimo, es mi voluntad y así lo dispongo que el inmueble de la carrera sea entregado a mi hermana. Octavo, designo como albacea con tenencia de bienes, es decir, administradora mientras se lleva a cabo la sucesión y hasta cuando el proceso de sucesión sea debidamente registrado en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos, a mi hermana Ediderlinda Nova Castro, a quien relevo de prestar cualquier caución o garantía para el desempeño del cargo. Noveno, dejo expresa constancia que antes de ahora no había otorgado testamento alguno y si alguno apareciese lo revoco expresamente porque este será el que deba cumplirse por ser mi única y deliberada voluntad. En los anteriores términos consigno mi testamento que habrá de tener efectos después de mi muerte. El otorgamiento de este testamento fue presenciado en todas sus partes por el testador, por los testigos mencionados y por el notario que lo autoriza. Leído que fue el presente instrumento en voz alta por el notario ante el testador y los testigos, el testador estuvo de acuerdo con él en los términos en que aparece redactado y en testimonio de que lo acepta y de que da su aprobación y asentimiento lo firma conmigo y con los testigos testamentarios. Al testador se le advirtió registrar el presente testamento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla dentro del término de 2 meses en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, de conformidad con lo establecido en el Decreto 208 de 1975, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 1265 de 1975. Nota.
Los comparecientes hacen constar que han verificado cuidadosamente sus nombres completos, estados civiles, el número de sus documentos de identificación y declaran que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas y en consecuencia asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud de los mismos. Conocen la ley y saben que el notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. Esta escritura se redactó directamente por el testador de acuerdo con minuta presentada y se redactó en la hoja de papel notarial números tal y tal. Resolución, tan, lo que se paga y entonces aquí están las firmas. La testadora, firma, cédula, huella. Primer testigo, firma, cédula, huella. Segundo testigo, firma, huella, cédula. Tercer testigo, firma, huella, cédula. Y quinto, el notario con el sello, firma y sello del notario. Entonces, eso es un testamento abierto. Ahí está la escritura pública y se guarda en la notaría sécula secular. Profe, entonces si la señora dejó toda esa casa para la hermana, ¿cierto? En caso de que por alguna razón ella adquiera muchísimos más bienes de ahí en adelante porque se murió muchos años después, ¿también le quedarían solamente a ella? ¿O esos que no están ahí tienen que pasar por el proceso primero del orden hereditario y si no se encuentra, ahí sí pasan a ella? En ese caso le quedaría a toda la hermana. A otro hermano, la por señora ejemplo. no tenga hijos, porque si tiene hijos, cambia todo. Entonces, suponiendo que su situación familiar no cambie, que solamente cambie su situación patrimonial, ahí hay una cláusula expresa que dice que la instituye a la hermana como heredera universal de todos los bienes que tenga o llegaría a tener. Véala acá, sexto. Instituyo como heredera universal de todos mis bienes a mi hermana tatata identificada con la tal. ¿Quién será la continuadora? Entonces, aquí dice de todo lo que yo tenga, no solo de esto, de todo lo que yo tenga, ¿sí? Porque aquí nada más en la actualidad cuento con un apartamento que sea heredado, pero vuelve aquí, repite, no tengo ascendencia ni descendencia legítima adoptiva ni de ninguna especie, motivo por el cual deseo dejar todos mis bienes a mi hermana tal, a quien va dirigido mi voluntad y a quien nombro como heredero universal de todos mis bienes muebles, inmuebles, derechos que me correspondan o pudieran corresponder, así como dinero en bancos que tengo o que en el futuro llegaré a tener y poseyere al momento. Entonces, esas dos cláusulas lo que hacen es que reparten lo que tiene hoy y que también se aplicarían si en el futuro tiene más bienes. ¿Listo? Entonces, en ese caso en específico, como es tercer orden hereditario, como no aparecen otras personas con mejores derechos ni nada, si la situación familiar sigue la misma, si consigue más en aplicación de esas cláusulas, la hermana sigue siendo la heredera de todo. Y si la hermana muere antes que muera ella, ya se empezaría el proceso, o sea, de lo que nos explicaste, representación o transmisión y demás. transmisión. Pero con la muerte de la hermana tenemos una particularidad y es que usted pudiera argumentar tres posibles cosas. Ok. Primera, que no se aplica nada del testamento, porque como el testamento en tercer orden es de libre disposición, esto es un legado, y que como en los legados no existe la representación solo existe para la herencia, entonces no se puede aplicar y toca aplicarlo con las reglas de la sucesión intestada. ¿Listo? Segunda postura, no, se aplica la mitad del testamento, porque la mitad es herencia y la otra mitad es libre disposición. O tercera postura, se aplica todo. Porque ella instituye como heredera, no como legataria, le está dejando toda la herencia a ella. Y en la herencia sí opera el testamento. Entonces, el problema está ahí es más bien como en la argumentación que le dé, porque yo estoy seguro que uno puede argumentar que se aplica o que no se aplica con argumentos lo suficientemente válidos. Es más la argumentación que se dé. Yo estaría más del lado de que sí se aplica. Esa sería mi postura, de que sí se tiene que dar porque al fin y al cabo es herencia, no es legado. Pero uno puede decir, no, pero es que mira, que es que el libre disposición, que es que no sé qué, que es que los herederos, que es que una cosa, que es que la otra. Entonces, ese es el problema.
¿cierto? Pero como para mí es herencia, no legado, sí se permite. Si no fuera hermana, sino que se le hubiera dejado a la vecina, ahí sí ya la historia es diferente. ¿Sí? Ahí sí ya es una cuestión muy diferente porque sobre el legado no hay representación. Entonces ahí sí no se puede aplicar. A menos que la señora muera después, que muere la causante y al momentico muere el beneficiario del testamento. Entonces ahí sí, porque entonces ahí ya operaría la figura de la transmisión y sobre esa dijimos que sí se puede presentar con el legado. ¿Listo? Entonces ahí yo soy más partidario de que no. Perdón, de que sí se aplica en el caso de herencia. Pero tendríamos que sentarnos en el caso concreto, mirarlo bien, construir nuestros argumentos bien duros y ya discutir si sí o si no, ¿cierto? Por lo que te digo, no, que si lo vamos a tomar como herencia, que si lo tomamos como legado y todo eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, sí, yo tengo una pregunta. ¿Los testigos deben de firmar algo como de que no van a decir nada de lo que escucharon o algo así? No, porque como este es un testamento abierto, no importa, ellos pueden salir a contar. Ay, hermano, no sabes lo que acabo de hacer. Imagínate que la hermana tuya te dejó toda la casa. Sí, no hay problema. No hay problema porque es un testamento abierto. ¿Sí? Entonces es una información pública. Es que la hermana, esa señora puede ir a la notaría y vengo a pedir la escritura tal, a ver si me dejaron lo que me dejaron. Ah, qué belleza. Ay, ¿sí? No hay problema, ¿ya? Si usted no quería que nadie se enterara, entonces para eso existe el otro testamento que se llama testamento cerrado. Y en ese nadie se entera de las disposiciones. Ni los testigos, ni el notario, ni nadie. Son totalmente privadas. Ellos se enteran es de que usted otorgó el testamento o de que ahí había estado su testamento, ¿cierto? Nada más. Ya se vienen a enterar a la hora de la muerte, ¿sí? Pero antes no, entonces eso depende de lo que la persona quiera. Igual, lo más común es que la gente no tiene ni idea, porque aunque eso es una escritura pública, las personas generalmente no comentan eso. Entonces, si usted no sabe que en la notaría tal, en la escritura tal, está el testamento, ¿cómo hace usted para enterarse? Tiene que ver que le lleguen con el chisme, de resto no sabe. Pero no hay problema con que le cuenten, no hay problema, ninguno. ¿Alguna otra duda? Entonces dejemos ahí y en la siguiente clase cogemos el testamento cerrado y miramos lo mismo de cómo es que funciona el testamento cerrado y les muestro también un ejemplo de un testamento cerrado. Recuerden que la próxima semana es el examen, o sea que le estoy diciendo que lo del testamento cerrado sería la semana de más arriba. Listo. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias, profe.